Amazon Delivery Service Partners are hiring full-time delivery drivers to meet growing customer demand. Receive compensation of at least $20 per hour at select stations, plus benefits, and a sign-on bonus of $1,000 from participating DSPs if you apply now. No delivery experience required. Must be 21 years or older. Terms apply. Apply today at amazon.com/driver. That's amazon.com/driver. Buenas, bienvenida al podcast de Efecto Dorsal. Un jueves más. Un episodio largo, un episodio en el que vamos a meternos de lleno en la piscina. Pero antes de empezar con la materia, ¿vale? Que creo que es bastante interesante y creo que puede ayudar a mucha gente, déjame recordarte que a partir de diciembre, finales de diciembre del año pasado, Spotify dejaba valorar los podcasts que había publicados en él, en la plataforma. Sí que es verdad que muchos de los del grupo de Telegram y muchos de los allegados os habéis pasado por ahí para dejar una valoración, pero me gustaría que si estás escuchando el podcast desde Spotify, tardes 10 segundos en valorar al podcast y en dar tu opinión en lo que te parece el contenido, en lo que te parece la calidad de audio, que por cierto he comprado un micro nuevo, y en lo que te parece la presentación del mismo. Sinceridad ante todo, me da igual que sea una estrella, que sean 5, quiero saber lo que opináis, quiero que me ayudéis a mejorar y quiero que si os gusta el contenido me lo hagáis saber. Dicho esto, bueno, si estás escuchando desde alguna otra plataforma, por supuesto tienes la misma libertad de valorar el podcast, de comentar, hacer alguna pregunta o lo que quieras, y como siempre en el enlace de la descripción tendrás un formulario para poder hacer cualquier pregunta y responderla como en el último episodio que hicimos. Dicho esto, sintonía del programa y empezamos. Bien, como te decía en la intro, el programa de hoy va a ser sobre natación. Nos metemos de lleno en la piscina y es que creo que es una de las lagunas mayores a la hora de entrenar. Mucha gente que me llega para ser entrenada o gente que me consulta que está preparando una oposición, a menudo erra o falla en el sentido en que entra a la piscina, mete mucho volumen, pero no sabe muy bien ni a qué ritmo nadar ni cómo preparar, pues por ejemplo, una oposición en la que piden 50 metros a tope, ¿no? O preparar un medio Ironman en el que los ritmos son medianamente lentos y demás, ¿vale? Entonces, en el programa de hoy vamos a intentar dar respuesta a todas esas dudas que vienen en torno a las zonas de entrenamiento en piscina, a los ritmos a los que debo nadar una prueba, etcétera, etcétera, ¿vale? Para mí es un reto personal, ya que es uno de los programas así que más me adentro en un tema en concreto. Y pues bueno, espero estar a la altura y espero que el programa de hoy sirva para solucionar muchas de las dudas que me llegan por diferentes canales, ¿vale? Dicho esto, si a pesar de todo te quedas con alguna duda, por supuesto eres libre de dejármela en comentarios, de mandármela por un formulario de la descripción, de preguntar en el grupo de Telegram, de preguntar por redes sociales en @efectodorsal, lo que sea, lo que necesites, ¿vale? Cualquier duda que quede la solventaremos. Dicho esto, creo que el mayor problema es que la gente entra a la piscina y se dedica a hacer los llamados metros basura, ¿vale? O kilómetros basura, en las que no sabemos muy bien en qué zona de trabajo estamos nadando, ¿no? Porque lo mismo que tenemos zonas de entrenamiento a nivel de frecuencia cardíaca, de vatios, de ritmo, tenemos zonas de entrenamiento en la piscina, ¿vale? Que mucha gente pues ni lo sabe. En el programa de hoy, mi objetivo es que entiendas cómo funcionan las zonas de entrenamiento y sobre todo cómo hallar tus zonas de entrenamiento o cómo hacer o cómo entender ciertos test que hay para conocer tus zonas de entrenamiento o a qué ritmos deberías nadar según tu objetivo, ¿vale? Dicho esto, antes de hablar de las propias zonas, ¿vale? Vamos a hablar de los diferentes tipos de test que podemos encontrar a la hora de buscar esa velocidad que nos va a permitir tomar la referencia para establecer el ritmo de zonas, ¿vale? La mayor diferencia respecto a otros deportes es que las mediciones
son más complejas en el agua, ¿vale? Así como un test incremental en una cinta o en una bicicleta estática, pues nos permiten hacer tomas de lactato con relativa facilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? En la piscina, pues es un poco más difícil, ¿vale? Ya no solo a nivel logístico, sino que a nivel que las pruebas de lactato que se toman en la oreja pueden ser contaminadas con más facilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, lo que tendemos a hacer son determinar las zonas de manera indirecta, ¿vale? Buscar un ritmo umbral, buscar una referencia la cual nos permita establecer esas zonas de entrenamiento que nos van a guiar a la hora de establecer nuestros ritmos, etcétera, etcétera, ¿vale? Dicho esto, ya lo dije en un webinar y las zonas son los padres, ¿vale? Son referencias, ¿vale? Son referencias individuales que las hacemos respecto a algún valor. En este caso va a ser un ritmo de velocidad crítica, que luego veremos cómo hallarlo, ¿vale? En otros casos, pues lo hacemos respecto a un umbral de lactato, respecto a un umbral ventilatorio, etcétera, etcétera, ¿vale? Dicho esto, un FTP en el caso de la potencia, ¿vale? Vamos a meternos un poco de lleno ya en lo que son los test de natación, ¿vale? Yendo de lo más, digamos, de lo menos usado a lo más usado, ¿vale? O de lo más, entre comillas, difícil a lo más concreto o a lo más fácil de realizar por la mayoría de los mortales, ¿vale? Bien, en primer lugar quiero citar a uno de los tests que rara vez vamos a realizar la mayoría de nosotros, sobre todo por un tema de instrumental, y sería el test progresivo de lactato según Mather, ¿vale? Esto es muy similar a un test incremental en cinta o en bici, pero en la piscina, ¿vale? Entonces, se van haciendo una serie de series, valga la redundancia, y se va tomando el lactato en cada una de las series, ¿vale? Aquí hay diferentes protocolos según el tipo de distancia o la especialización del nadador, ¿no? Pues nadadores de 100 o 200 metros suelen hacer una prueba incremental de 8 por 200, ¿vale? Nadadores de 100 a 50 metros, pues hacen un 8 por 100. Nadadores como nosotros, más de fondo, ¿vale? Que nadan 1500, 800, 400, digamos, pruebas de medio fondo, de fondo, ¿vale? Sería un 5 por 400. Entonces se va haciendo una escalera cada vez más intenso, al 88, al 90, al 93, al 95, al 100%, ¿vale? A tope, y se van tomando muestras de lactato, ¿vale? Y con eso, pues se determinan unas zonas de trabajo. Como digo, no me resulta muy interesante o no creo que sea muy práctico para nosotros, porque al final requiere un instrumental que la mayoría de nosotros no tiene, y necesitas pues una persona que te esté tomando el lactato cada finalidad, al finalizar cada serie, ¿vale? El siguiente es otro de los tests que es muy sencillo de realizar, pero lamentablemente me parece muy monótono y muy duro psicológicamente hablando, ¿vale? Es un test que no hace falta gran cosa y sería simplemente un test de nadar 30 minutos a la velocidad más rápida posible. ¿Qué suele pasar? Pues que raramente suele ser una velocidad regular, ¿vale? Entonces el test es un poco fiable, ¿vale? Esto puede ser una buena prueba para nadadores de aguas abiertas de 5K, de 10K, en las que están muy acostumbrados a nadar de continuo tanto tiempo, ¿vale? Pero, sin embargo, para gente de a pie, gente mortal, el nadar media hora seguido al mayor ritmo posible me parece una prueba durísima psicológicamente, ¿vale? ¿Qué podríamos sacar de aquí? Pues ciertas zonas de entrenamiento, sobre todo tomando en cuenta la frecuencia cardíaca, ¿vale? Al acabar con un pulsómetro, etcétera, etcétera, y podríamos obtener también, pues en función de las brazadas por metro, que ya hablaremos de esto, de la frecuencia de ciclo de brazada, ¿vale? Ciertas zonas de trabajo, pero como digo, me parece un test bastante durete, ¿vale? Psicológicamente hablando, sobre todo. El siguiente test sería un test de Goldsmith que se llama, que es un test de 10%, ¿vale? Bueno, es un test muy sencillo, efectivo, para nadadores de cualquier edad, de cualquier distancia, entre comillas, y pues bueno, es bastante fácil de realizar por casi cualquier sujeto, esté entrenado o no, porque al final son series cortas, son series de 100 metros, ¿vale?
que casi cualquiera puede cubrir. Sí que es verdad que el volumen total de la sesión, del test, pues puede ser un poquito largo, se acerca a los 2000 metros, entonces pues bueno, la verdad es que para gente que se está iniciando hay una versión un poco más reducida que ahora adelante veremos, ¿vale? El protocolo o la manera de hacer este test sería hacer como 3 bloques de 3%, ¿vale? En los que hacemos el primer bloque de 3% a un ritmo medianamente cómodo, un aeróbico ligero, esto lo veremos luego en las zonas de entrenamiento, meteríamos 200 metros suaves de descanso, de recuperación. El segundo bloque de 3% sería a un ritmo aeróbico medio, ¿vale? Un ritmo ya un poco más incómodo. Otros 200 metros de recuperación y un tercer bloque que serían 3%, ¿vale? A ritmo aeróbico intenso, ¿vale? Esto ya es que nos cuesta un poquito respirar, ¿vale? Que nos cuesta un poco mantener ahí el ritmillo. Volveríamos a hacer 200 metros a ritmo tranquilito, ¿vale? A ritmo de recuperación. Y nos dejamos 5 minutos de descanso para hacer un último 100 metros, ¿vale? Una última serie de 100 metros a tope, ¿vale? A la máxima velocidad posible. ¿Qué buscamos en este test? Pues sobre todo el análisis o registrar la frecuencia de ciclo, ¿vale? Las brazadas por minuto. Pues a raíz de o en este caso un reloj Garmin, ¿vale? Un tal que nos cuente la frecuencia de brazadas, o idealmente, pues bueno, una persona que sea capaz de contar las brazadas que haces en un minuto, ¿vale? Que es relativamente sencillo. Podemos también registrar la frecuencia cardíaca, porque nos va a dar bastante información a la hora de registrar luego o de crear zonas de entrenamiento. Y sobre todo, pues bueno, hay que tener en cuenta que es un test que necesita cierto autoconocimiento, lo mismo que antes, ¿vale? Tenemos que saber qué es un aeróbico ligero, qué es un aeróbico medio, más o menos a sensaciones, por lo menos, ¿vale? Tenemos que tener un mínimo ritmo ya interiorizado, ¿vale? En este sentido, como decía antes, pues bueno, la sesión se nos puede ir un poquito larga. Mark Allen, el mítico pues triatleta de Kona, ¿vale? Hace una versión simplificada de este test que dice de hacer un protocolo más sencillo, que sería en una sesión de entrenamiento coger un bloque de 1000 metros dividido en 10 series de 100 metros, ¿vale? Lo importante, pues hacer un descanso entre series de 10 segundos, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es que todos salgan más o menos similar. Si hay una diferencia de más de 3 segundos, bueno, entre 3 segundos está correcto, ¿vale? Entre la primera y la última serie, pero sí que es verdad que si nos vamos a 5 o 6 segundos es seguramente porque hayamos empezado muy fuerte, ¿vale? Si la última serie o las dos últimas series salen más rápida que la primera y segunda, sería que hemos empezado igual demasiado suave, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo malo es que necesitas ahí cierto ensayo-error, ¿vale? Porque al final es lo que te digo, hasta que no cumples las 10 series no sabes muy bien si has empezado muy fuerte, si has empezado muy suave. Pero la idea es eso, 10 series de 100 metros separadas por 10 segundos, ¿vale? Entonces haces 100 metros, descansas 10, haces 100 metros, descansas 10 y a un ritmo que más o menos creas que puedes mantener. Si has empezado la primera serie a 1.30, la última serie no debería irse a más de 1.35, por ejemplo, ¿vale? Para que te hagas a la idea. Entonces es una manera de simplificar un poco el test de Goldsmith, ¿vale? Y pues que no salga una sesión tan larga. Otro de los test que podemos realizar, lo que pasa es que aquí sí que necesitaríamos una banda de frecuencia cardíaca o algo similar, ¿vale? Sería un test de frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Lo mismo que en ciclismo o que en otro tipo de deporte podemos ir a buscar la frecuencia cardíaca máxima y trabajar con zonas respecto a la frecuencia cardíaca máxima, en natación podemos hacer lo mismo, ¿vale? Hacemos un calentamiento, ¿vale? Una serie de 200 metros progresiva cada 50 metros, o sea, empezamos pues medianamente fuerte y cada 50 metros vamos subiendo 4 veces, ¿vale? Serían 4 por 50 progresivos acabando ahí fuerte y tomamos la frecuencia cardíaca al acabar esa serie de 200, ¿vale? Posteriormente descansamos tranquilamente y hacemos 2 series de 100 al máximo, ¿vale? A tope, a lo que podamos. Con 5 segundos tan solo de descanso entre una y otra, ¿vale? La idea es que
bueno, una vez acabado el segundo 100 metros, volvemos a tomar la frecuencia cardíaca, ¿vale? Pero la idea es que el tiempo del segundo 100 a tope no sea más de 5 o 6 segundos más lento, ¿vale? Lo mismo que antes. Si hemos hecho el primer 100 a 1.30, el segundo 100 no debería irse a más de 1.35 o 1.36, ¿vale? Si ocurriera esto, podemos hacer lo mismo, pero sustituyendo el segundo 100 por 3 de 50, ¿vale? Haríamos un 100 a tope, pero luego en vez de hacer otro 100 a tope, haríamos 3 series de 50, cambiando los descansos por 3 segundos en vez de 5 segundos, ¿vale? Una de las opciones es que hagamos un 100, esperemos 5 segundos y hagamos un segundo 100. ¿Qué pasa? Que si hay mucha diferencia entre estos dos 100s, ¿vale? Deberíamos hacer un 100 a tope, descansamos 5 segundos y hacemos 50, 3 segundos, 50, 3 segundos y 50, ¿vale? De esto podemos tomar la frecuencia cardíaca al final y tendríamos una frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? A la hora de trabajar en natación, ¿vale? Respecto a esta frecuencia cardíaca máxima, luego estableceremos unas zonas de entrenamiento. Lo mismo, en porcentaje a función de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué no me gusta de este test o qué es lo que veo poco práctico? Que ir nadando mirando el pulsómetro pues es un poco complicado, ¿vale? Entonces luego habría que ver, pues habría que hacer test de confirmación o ver un poco a qué ritmo es cada frecuencia cardíaca, ¿no? Si estamos diciendo, por ejemplo, que el aeróbico medio es al 80%, al 70-80% de la frecuencia cardíaca máxima, pues probar a hacer una serie de 200 y decir, vale, pues me salen tantas pulsaciones por minuto yendo a 1.40, por ejemplo. Entonces, pues tomaríamos ese 1.40 como el aeróbico medio, ¿vale? Como esa zona de entrenamiento. Esto luego lo veremos, ¿vale? Simplemente ahora estamos nombrando una serie de test para que veas que en natación también hay mucho estudio y también hay mucho trabajo hecho respecto a zonas de entrenamiento que por desconocimiento la mayoría de las veces no tenemos en cuenta y nadamos pues a lo loco, a sensaciones y a unas zonas que igual no estamos trabajando nada en concreto, ¿vale? Vamos con el último test de los que seguramente más hayas oído hablar y de los que, bueno, a mí personalmente más me gusta, ¿no? Sí que es verdad que también suelo meter mucho un test de 1000, un test de 1500 con neopreno para más o menos saber un poco las zonas a nivel continuo y a nivel también a factor psicológico de ese trabajo muy continuo, cómo afecta a los deportistas, que ya lo comenté en el último podcast, pero sin embargo hay otro test muy conocido que es el test de la velocidad crítica de nado, ¿vale? O el CSS, ¿vale? El Critical Swim Speed, ¿vale? En inglés. Este test lleva bastante tiempo y la verdad es que, bueno, se trata de nadar 2 series, ¿vale? 2 series de 2 distancias, apuntar los tiempos y hacer una fórmula que ahora vamos a ver para hallar lo que es la velocidad crítica, ¿vale? O la velocidad al umbral, más o menos. Ahora lo comentamos. Antes de nada, comentamos un poco el protocolo, ¿vale? Cómo va a ir y qué datos podemos sacar o qué datos nos interesan de este test, ¿vale? Lo primero sería un calentamiento de 500 metros, ¿vale? Un calentamiento a ritmo suave, podemos meter algo de técnica a 500 metros. Y en el caso del triatlón, esto es importante porque mucha gente tiende a hacer un protocolo estandarizado. En el caso del triatlón, las series, en vez de ser de 200 metros y 400 metros, que es lo que seguramente más te suene, solemos modificarlas a 50 metros y 400 metros. ¿Por qué hacemos esto? Porque las zonas que se trabajan en triatlón, ¿vale?, están mucho más relacionadas con las zonas de intensidad a las que se nada un 50 y a las que se nada un 400, ¿vale? No tiene mucho sentido hacer una serie de 200 metros en este test porque estamos trabajando en una zona de trabajo, en una zona de entrenamiento que luego no vamos a tener que usar en triatlón. Entonces nos interesa mucho más saber cuál es nuestra zona de trabajo en un 400 y en un 50, ¿vale? Porque es el ritmo que vamos a llevar en la salida de un triatlón, porque siempre se nada a una zona o a una intensidad determinada, y luego vamos a irnos a una zona que está muy relacionada con la velocidad de nadar un 400, ¿vale? Dicho esto, después del 500 metros de calentamiento, tendríamos que hacer una serie de 50 metros a tope, ¿vale?
y descansamos 3 minutos y seguido una serie de 400 minutos a tope, ¿vale? A tope al nivel que podamos hacer esa distancia. Obviamente, nuestro a tope en un 50 metros podrá ser ir a bloque, ir a fuego, pero en un 400 tendremos que regular para poder hacer todo el 400 a un ritmo más o menos estable y a un ritmo que más o menos, entre comillas, sea a tope, ¿vale? Lo que debemos registrar, obviamente, es el ritmo de ambas distancias, ¿vale? En segundos, y aplicarlo en la siguiente fórmula, ¿vale? Tendríamos la distancia de la segunda serie menos la distancia de la primera serie entre el tiempo en segundos de la segunda serie menos el tiempo de la primera serie, ¿vale? Entonces serían 400 menos 50 entre el tiempo de tu 400 menos el tiempo de tu 50. Eso nos daría una velocidad de, imagínate, 1,20, que sería nuestra velocidad crítica de nado en metros por segundo, ¿vale? Luego lo convertimos a ritmo de X el 100 metros y tendríamos, por ejemplo, que nuestra velocidad crítica de nado, y lo digo con mis tiempos porque no tengo ejemplos hechos, 1,36, ¿vale? Con lo cual, sabemos que nuestra velocidad crítica de nado es 1,36. Por encima estamos yendo más fuerte del umbral, ¿vale? Entre comillas, y por debajo estaríamos nadando por debajo del umbral. Esto es un poco orientativo, ¿vale? Pero normalmente el umbral anaeróbico, ¿vale? El llamado umbral anaeróbico, el LT2, el VT2, ¿vale? Ronda esta velocidad. Por eso es uno de los test más usados y por eso es uno de los test que, pues, es más fácil de realizar y que más pistas nos va a dar a la hora de establecer esas zonas de entrenamiento, ¿vale? Aprovechando hacer este test es muy interesante, bueno, y en el resto de test, pero en este es relativamente fácil con las herramientas que tenemos hoy, es muy interesante, y si nos pudiesen grabar o si nos lo pudiesen apuntar, mucho mejor, apuntar la frecuencia de ciclo en cada 50 metros, ¿vale? O sea, la cadencia que llevamos nadando en cada 50 metros. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que hay, y de hecho Antonio Rivas, ¿vale? Tiene un estudio muy bueno sobre esto, sobre cómo la frecuencia de ciclo, ¿vale? La cadencia de brazadas, la velocidad a la que movemos los brazos, está muy ligada a el lactato que estamos teniendo, ¿vale? Se han hecho diferentes estudios, ¿vale? En los que se hacen tomas de lactato y se registra la frecuencia de brazada, con lo cual podemos establecer ciertas zonas de trabajo respecto al lactato, ¿vale? Sabiendo las brazadas que estamos haciendo. Lo ponemos un poquito con ejemplos, ¿vale? Para que se entienda. Una persona que nade un 50, ¿vale? Un 50 metros, un nadador especialista en 50 metros, va a hacer más o menos, estamos hablando de niveles altos, ¿vale? Un rango de frecuencias más o menos de 55-60 brazadas por segundo, ¿vale? O sea, por minuto, ¿vale? Una por segundo. Es un ciclo muy alto. ¿Qué pasa? Que estamos aquí trabajando, pues, en zonas de potencia láctica, ¿vale? Etcétera, etcétera, que son ritmos altísimos, donde, bueno, pues los esfuerzos son de 30 segundos o menos, ¿vale? Entonces, en este caso, vemos que la frecuencia cardíaca, o sea, de la frecuencia de ciclo es muy alta porque las concentraciones de lactato son muy altas también, ¿vale? Igual son 11 milimoles, 12 milimoles, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de un 400, que ronda un poquito el VO2 max, ¿vale? Para que te hagas a la idea, rondan los 42 brazadas por minuto, ¿vale? Entonces, seguimos en ritmos bastante altos, con tolerancia, o sea, con concentraciones de lactato bastante altas, ¿vale? Estamos hablando de consumo máximo de oxígeno, son zonas bastante fuertes. En el caso, por ejemplo, ya de si nos vamos a un 1500 o áreas ya más aeróbicas, ¿vale? Zonas más aeróbicas donde estamos trabajando de manera completamente aeróbica por debajo del umbral, estamos hablando que rondamos pues entre 37, 39, ¿vale? 40 si nos vamos un poco ya a pruebas más de 800 metros, pero entre 35 y 40 vamos a poner para nosotros, ¿vale? Para un popular. 33 brazadas puede ser una frecuencia de ciclo buena, ¿vale? Eso significa que estamos haciendo ritmos cerquita del umbral, pero todavía en zona
anaeróbica, ¿vale? Sin embargo, si nos estamos yendo a frecuencias de, pues como decía, de 50 y pico brazadas o 50 brazadas, seguramente estemos trabajando ya en una zona, pues eso, ¿no? Puramente casi aláctica, que son lo que nos encontramos en las pruebas ITU, en las salidas, ¿vale? Los primeros 30 segundos que salen a bloque, que van a buscar la buena posición, que van a buscar una boya, etcétera, etcétera, la frecuencia de ciclo, ¿vale? Las brazadas por minuto aumenta considerablemente, ¿vale? Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en este jardín porque da para otro podcast de 1 hora casi, ¿vale? Nos vamos a centrar un poquito ya en las zonas de trabajo en función de la velocidad crítica que hemos hallado a través de nuestro test de velocidad crítica que acabamos de comentar, ¿vale? Bien, si ya has estado atento, ya vas viendo por dónde van los tiros, ¿vale? Ya habrás visto más o menos qué zonas son las que nos interesan. Pero antes de meternos en harina con ese tema, quiero proponerte, para que entiendas un poquito que igual estamos empezando la casa por el tejado, más o menos lo que sería el volumen de entrenamiento que deberías hacer en función un poco de tu nivel, ¿vale? Si por casualidad tu ritmo, tu velocidad crítica, ¿vale? Tu ritmo umbral está por encima de 2 minutos, es muy probable que te debieras dedicar a entrenar mucho la técnica, ¿vale? Y cuando digo mucho es que prácticamente todo tu entrenamiento sería en calentamiento, transferencia, lo poco que puedas hacer de transferencia, pues igual si haces 100 metros de punto muerto, hacer un 100 a crawl para transferir un poquito ese trabajo que acabas de hacer al nado real, ¿vale? Pero deberías centrarte, prácticamente todo tu trabajo se debería centrar en trabajo de técnica. ¿Qué es lo que pasa? Que nos solemos pasar un poco por el forro esto, porque al final todos entendemos que irte a la piscina y meterte 2000 metros de técnica es prácticamente inhumano, pero deberíamos trabajar esto. ¿Por qué? Porque si no, lo que estamos haciendo es perpetuar todos esos malos hábitos, esos malos gestos, esas malas interiorizaciones que ya tenemos hechas, que nos están frenando y que nos están permitiendo no nadar bien, ¿vale? En este sentido, pues tenemos por un lado la propulsión básica, ¿vale? Que sería meter pies a machete, como si no hubiese un mañana, para poder mantener una posición óptima en el agua, ¿vale? Lo más horizontal posible. Y luego, pues trabajos de coordinación, trabajos de puntos muertos, trabajos de rolido, trabajos de entrada de la mano, remadas, ¿vale? Y pues en función de ir trabajando eso, seguramente hagamos otro test dentro de un par de meses y nuestra velocidad crítica haya mejorado considerablemente, ¿vale? Si tu rango está entre 1,45 y 2, podemos decir que lo que decía, ¿vale? En lo otro estábamos hablando de solo técnica, aquí estamos hablando de que solo un 20% del trabajo, y esto tómalo, déjalo, ¿vale? Estaría enfocado al entrenamiento condicional, ¿vale? A la mejora de la condición. Esto es trabajar nuestras zonas que nos interesan en función de la prueba que vayamos a realizar, ¿vale? Pues si vamos a lo que hemos dicho, vamos a hacer series fuertes, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso solo sería un 20%. Si estás entre 1,30 y 1,45, aquí ya podemos meter hasta un 35% de trabajo de series, etcétera, etcétera. Como digo, esto no lo cumple ni chus, ¿vale? Pero bueno, sería lo correcto, ¿vale? Para que te hagas una idea. Solo la gente que trabaja ya a ritmos de 1,20, de 1,30 en velocidades de críticas, estaríamos hablando de meter un 50-50 de ejercicios de técnica y ejercicios de series y demás, ¿vale? La técnica, como digo, no solo técnica pura y dura, porque si no te mueres y acabas con agujetas por todos lados, pero bueno, para que te hagas a la idea de cómo se trabaja en escuelas de natación, etcétera, etcétera, ¿vale? En centros de tecnificación y demás. Bueno, aquí ya todo el mundo nada por debajo de 1,20, pero para que veas, ¿no? Esto es un poquito referencias. Como te decía, tómalo o déjalo, ¿vale? Ahora, en función de tu velocidad crítica, ¿vale? De tu umbral, podemos establecer ciertas zonas de trabajo, que aquí es lo que nos interesa, ¿vale? Tampoco quiero liarte mucho la cabeza, ¿vale? Estamos haciendo una pequeña introducción a las zonas de entrenamiento y te voy a comentar las 3-4 más importantes que deberíamos trabajar, sobre todo a nivel triatlón, a nivel distancia olímpica, media distancia. Como dije en el último episodio, tampoco se diferencian mucho las zonas que se tocan en un 1500 que en un 3000, 3,8 de un Ironman, ¿vale? Porque la mayoría son aeróbicas, ¿vale? Aunque no lo parezca. Si nos vamos a porcentajes, ¿vale?
el test que hemos comentado antes de la frecuencia cardíaca máxima, las 4 zonas que nos van a interesar en triatlón, que sería el aeróbico ligero, el aeróbico medio y el aeróbico intensivo, serían en función de en porcentaje de esa frecuencia, ¿vale? Serían del 60 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, estaríamos hablando de un aeróbico ligero, del 70 al 80 un aeróbico medio y del 80 al 85 de un aeróbico intensivo, ¿vale? La otra zona que nos interesa tocar son las de capacidad lactácida, ¿vale? La tolerancia al lactato, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en las salidas de triatlón se nos acumula bastante lactato porque salimos todo enchufados y luego hay que mantener ese ritmo con todo, al reciclar todo ese lactato que hemos generado en la salida y poder ser, pues, más o menos contenidos o mantenidos en una zona aeróbica habiendo reciclado ese lactato o habiendo soportado esa carga de lactato, ¿vale? Entonces la otra zona, la de capacidad lactácida, estaríamos hablando de frecuencia cardíaca por encima del 85% de la máxima, ¿vale? Esto para que os hagáis una idea simplemente de los porcentajes que si lo transmutáis a otro deporte, a carrera a pie o lo que sea, pues nos estamos yendo a series bastante potentes, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo podemos o qué zonas, ya lo he comentado, pero las vamos a enumerar, qué zonas nos interesan trabajar, ¿vale? En cuanto a las velocidades por encima del umbral, ¿vale? Nos van a interesar sobre todo la que he mencionado, ¿vale? CLA o capacidad lactácida, ¿vale? ¿Qué nos va a ayudar esto? Pues sobre todo lo que hemos dicho, mejorar la capacidad de tolerar el lactato en sangre, ¿vale? O sea, una vez ya hemos generado ese lactato, eliminarlo, ¿vale? O aprovecharlo para crear ATP, ¿vale? Ya por debajo de esas zonas, ¿vale? Estaríamos hablando de que son todo zonas aeróbicas, ¿vale? Siempre vamos a nadar por debajo del umbral, porque es que luego en un triatlón en ningún momento vamos a irnos tan rápido, tan alto, salvo en momentos muy puntuales de 20 segundos como mucho, en los que hacemos una aproximación a una boya, o se nos está yendo un grupo, o nuestro grupo va más lento que el trenecito que va por al lado y queremos cambiarnos y queremos hacer un movimiento rápido, ¿vale? Son momentos muy puntuales. El resto estamos trabajando todo por encima por debajo del umbral, ¿vale? De la velocidad crítica. Cuando digo umbral, digo velocidad crítica de nado, la que nos ha dado en el test del CSS, de la velocidad crítica de nado. En el caso de esta zona anaeróbica que comentaba, la capacidad lactácida, estamos hablando, pues bueno, estaríamos hablando de que el tiempo del 100 sería más o menos el 90% del tiempo de un 100, ¿vale? Si hemos dicho que hacemos el 100, vamos a fliparnos, o no, en 1.40, ¿vale? Que serían 100 segundos, pues estaríamos hablando que serían 90 segundos, ¿vale? Que sería 1.30, o sea, esos 10 segunditos por debajo, ¿vale? Esto lo trabajamos sobre todo, pues eso, en series cortitas de 50, de 100 como mucho, ¿vale? Lo que decías, más series de 50 que de 100, ¿vale? Y series a niveles altos, ¿vale? A series potentes. En cuanto a las zonas aeróbicas que comentaba, tenemos 4, por así decirlo, 3-4, ¿vale? Teníamos la aeróbica regenerativa, que es sobre todo para recuperaciones, ¿vale? Pues entre series o estas series muy tranquilas, con pull incluso, para poder mantener esa posición, porque si no se nos hunden las piernas, y sobre todo, pues bueno, calentamientos y cositas de estas, ¿vale? Estamos hablando, si nos vamos a Training Peaks, ¿vale? Que es una de las herramientas más utilizadas, yo la ubico, ¿vale? En un 89 o un 90% de la velocidad crítica, ¿vale? De la velocidad umbral. Si nos vamos a centrar en los típicos hitos fisiológicos, estamos hablando que es una zona por debajo incluso del umbral aeróbico, ¿vale? Sería un R0 según las zonas de entrenamiento, pues, de Pallarés y Navarro, o una zona 1, ¿vale? Estamos hablando por debajo del umbral aeróbico, ¿vale? Del VT1, del LT1. ¿Vale? Siguiendo con las zonas aeróbicas, tendríamos la aeróbico ligera o AL o aeróbico lipolítica, ¿vale? Aquí estamos hablando de zonas, pues eso, que ya estamos un poquito por encima del umbral aeróbico, ¿vale? De ese primer umbral,
y de lo que estaríamos casi pues haciendo referencia al Fat Max, ¿vale? Al punto de máxima oxidación de grasas, ¿vale? Es una zona pues que podemos mantener mucho tiempo, ¿vale? Estamos hablando de que pues estamos a un 70% de la velocidad de un 100. Yo en Training Peaks, por ejemplo, aquí la ubico en un 90-92% de la velocidad de crítica a nado, ¿vale? Por si te quieres hacer un Excel o por si quieres ponerlo en tu Training Peaks o en tu plataforma que uses para entrenar, ¿vale? La siguiente sería la zona aeróbico-glucolítica, ¿vale? La aeróbico medio, AEM, ¿vale? Y que aquí sí que estamos ya haciendo referencia al umbral anaeróbico, ¿vale? Un poquito por debajo, esa zona 4, ese R2, ese máximo estado estable lactato, ¿vale? Estamos todavía por debajo del umbral, pero prácticamente ya en el umbral anaeróbico, ¿vale? En el VT2, en el LT2, ¿vale? Para que tengas una referencia, sería muy parecido a el tiempo del test de 30 minutos. Lo que decía del test famoso de los 30 minutos que hemos comentado al principio del episodio, estaríamos hablando que es muy similar al ritmo de ese test de 30 minutos, ¿vale? La siguiente zona ya nos vamos a... Bueno, si queremos traspolar esta zona a Training Peaks o una plataforma similar, yo la suelo ubicar en un 94-98% de la velocidad crítica de nado, ¿vale? De la velocidad umbral. La siguiente zona, ya la última, la que nos interesa trabajar para mejorar esta velocidad crítica de nado, sería la aeróbico intensiva o la de resistencia mixta o la capacidad aeróbica, ¿vale? Lo que estamos intentando mejorar es la capacidad de soportar esfuerzos a, pues eso, a velocidades de consumo de oxígeno, ¿vale? Donde nos interesa ir mejorando esa velocidad crucero y que, pues bueno, está muy relacionada con la velocidad de un tiempo de 400, ¿vale? Para que te hagas a la idea, ronda un 96%, estaría un par de segundos por debajo de tu tiempo de 400, ¿vale? Entonces, son muy interesantes, lo que he dicho más de una vez en un episodio, series de 200 a esta velocidad, ¿vale? O incluso un poquito más rápido, ¿vale? Con descansos cortos que nos van a ayudar a mejorar este tiempo que, si lo quieres meter en tu plataforma de entrenamiento, estaríamos hablando de un 98, un 104% de la velocidad crítica de nado, ¿vale? Entonces, si resumimos un poquito, perdón, tenemos sobre todo esas 4 zonas aeróbicas, la aeróbico regenerativa por debajo del umbral, a un 89-90% de la velocidad crítica de nado, la velocidad, o sea, el aeróbico ligero a un 92-94 de la velocidad crítica, que ya estamos un poquito en el punto Fat Max, la velocidad o la zona aeróbico media, que estaríamos hablando en el umbral, pero un poquito por debajo, ese estado estable de lactato, más o menos, que estaríamos hablando entre un 94 y un 98% de la velocidad crítica, y el aeróbico intensivo, AEI, o capacidad aeróbica, que estaríamos hablando un poquito por encima del umbral de la velocidad crítica, ¿vale? De pues un 98, un 104, 105, ¿vale? De la velocidad crítica de nado. Esas 4 zonas son las que más nos va a interesar y las que más metros le deberíamos meter en nuestros entrenamientos, ¿vale? Lo que decía, en función de tu velocidad tendrás que meter más o menos técnica, y en función de tu velocidad te interesará más unas u otras. Y por último tendríamos esa zona de capacidad de tolerancia al lactato, ¿vale? De mejora de soportar cargas altas de lactato, que estaríamos hablando de series de 50 a velocidades prácticamente máximas, ¿vale? Nos vamos, casi lo más fácil es irte a velocidades máximas o submáximas, series de 50 a un ritmo de 100 prácticamente, y que te van a ayudar a soportar, con descansos muy cortitos, ¿vale? Que te van a ayudar a soportar esas cargas de lactato altas, ¿vale? Si te metes un 4x50 fuertes, seguramente el cuarto tu cuerpo ya está pidiendo el tiempo de descuento, ¿vale? Esas son las 4 o 5 zonas que deberíamos tocar, más la técnica, más el trabajo de fuerza, ¿vale? El trabajo de fuerza, no quiero alargarme mucho aquí porque simplemente estamos viendo qué zonas trabajar,
pero deberíamos trabajarlo de tal manera, y esto aquí hemos errado mucho tiempo en trabajarlo con palas grandes a cadencias bajas y todas estas cosas que decíamos, centrándonos mucho en el agarre y tal. Ese tipo de trabajo, de centrándonos mucho en el agarre, ese tipo de trabajo de sensibilización con el agua, lo deberíamos trabajar en la zona, en el apartado de técnica, ¿vale? Con trabajo de remadas, con trabajo de puntos muertos, con trabajo de trabajar el gesto de la brazada, ¿vale? Cuando estamos trabajando fuerza con palas, lo que deberíamos estar pensando es en mejorar nuestra capacidad de hacer el gesto de la natación con más fuerza, ¿vale? Esto seguramente, si has escuchado alguna vez el podcast de Sebas Abril, Hilando Fino, lo ha comentado más de una vez. La técnica está muy bien, pero lo que hay que hacer es meter chicha, ¿vale? Porque lo que nos interesa es mover el agua, punto, ¿vale? Entonces aquí lo que nos está interesando es hacer trabajo de fuerza con palas pequeñas que nos permitan hacer un gesto que prácticamente no se modifique de si nadásemos con palas o sin palas, y que no nos modifique mucho la frecuencia de ciclo de brazada, ¿vale? Si nuestra frecuencia de ciclo de brazada haciendo un 100 es de 33 brazadas por segundo, o sea, por minuto, perdón, nos tendríamos que ir como mucho a 30 brazadas por minuto. De nada te sirve ponerte a nadar un 100 metros con palas a 20 y pico brazadas por minuto, porque es que al final no es lo que nos está interesando y no es lo que nos está buscando esa fuerza que luego vamos a poder transferir en mover más agua y por consiguiente mejorar nuestra velocidad crítica, ¿vale? Hay el típico dicho que lo importante es la longitud de brazada, pero siempre y cuando sea capaz de hacer una alta frecuencia de brazada. O sea, me interesa mucho alargar la longitud de brazada, pero la frecuencia de ciclo, obviamente, nos interesa mejorarla, ¿vale? Sobre todo porque también de cara a aguas abiertas es lo que más nos va a repercutir, digamos. En aguas abiertas, generalmente al tener oleaje, al tener el agua un poco más movida, nos interesa ser capaz de llevar una cadencia de nado con brazadas alta, ya que cuantas más veces metamos la mano en el agua, más fácil es que pillemos agua. Si tenemos una frecuencia de ciclo bajita, como pillemos una ola que nos pilla a contramano, por así decirlo, que nos pilla a contrapié y pillamos aire, que alguna vez ya nos habrá pasado más de uno, pues hasta que metes la siguiente vez la mano vas a tardar mucho más. Entonces nos interesa tener una cadencia alta, ¿vale? Y volvemos a lo mismo. Si somos capaces de tener un movimiento ligero de brazos, es que somos capaces de mantener unas concentraciones de lactato seguramente más altas que nos van a permitir, pues eso, rendir al final mejor a nivel aeróbico, ¿vale? Ser más rápidos sin llegar a pasar ese umbral que nos va a terminar fusilando, ¿vale? Y que nos va a hacer llegar a la T1 tostados. Esto es un poquito el resumen que quería hacer de las zonas de trabajo. Me he ido casi a 45 minutos de podcast que espero que te sean muy útiles y que espero que ahora cuando vayas a la piscina tengas muy claro, o sea, quiero que tu siguiente sesión, si no lo has hecho nunca y si no tienes entrenador, sea un test de velocidad crítica y decir, vale, mi nivel es este, ¿vale? Y de aquí tengo que nadar o por encima o por debajo según qué tipos de entrenamiento, ¿vale? Con el podcast que si no has tenido papel y boli, te recomiendo que te lo vuelvas a poner con papel y boli y te apuntes tus zonas de entrenamiento en función de esos porcentajes, o que vayas a Training Peaks o a la plataforma de turno y te las pongas de cara a saber a cuánto tienes que nadar las series, ¿vale? Espero que te haya servido de ayuda, espero que ahora tengas un poco más de conocimiento en cuanto a las zonas de entrenamiento que te influyen en los triatlones que haces o en las pruebas de aguas abiertas que puedas hacer, y espero que si tienes alguna duda me la hagas llegar, como te digo, bien por comentarios, bien por el formulario que dejo en la descripción del episodio, o bien por el grupo de Telegram o cualquier tipo de red social, ¿vale? Un DM en Instagram, donde mejor te salga. Si te ha servido útil, o sea, si te ha parecido útil y te ha servido y crees que le puede servir a alguien, también espero que se lo compartas, espero que hagas llegar el podcast a más gente y espero que entre todos seamos capaces de llegar a más gente para ayudar a más gente también, ¿vale? Dicho esto, nos escuchamos ya la semana que viene. Repito, me he puesto un poco el listón un poco alto, espero que haya podido estar a la altura y espero que te vayas con una mochila de cosas nuevas que puedas aplicar a tus entrenamientos si no tienes entrenador. Y lo dicho, hasta la semana que viene. Como siempre, salud y kilómetros.